buenas tardes amigos, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí como todos los lunes, empezando una semana maravillosa después de haber celebrado el Día del Amor y la Amistad. Hoy lunes 15 de febrero del 2021 y como siempre nos acompaña obviamente la doctora Cristina Balinotti, doctora en psicología, experta en familia, que está con nosotros con esos temas tan importantes, sobre todo en estos tiempos, para la salud mental. Doctora, háblenos, ¿qué tema tenemos este lunes 15 de febrero, después de haber, hoy en día, pues se celebra en realidad el amor y la amistad, porque el amor es lo que hace falta tanto en este mundo? En efecto, en efecto. Bueno, hoy les traigo un tema del que muy poco se habla. Vamos a hablar de una de las tres características, de una de las tres explicaciones por las cuales la gente hoy en día se afecta tanto a creer en la pseudociencia. ¿Cuál es la pseudociencia? La astrología, la lectura de cartas, la adivinación, grafología, todo eso que se engloba dentro de lo que algunos denominan la nueva era, el New Age, ¿verdad? Que comenzara, según parece, alrededor de mediados del siglo XX. Entonces, ¿cuál es una de estas explicaciones? Estas explicaciones, estas tres, se relacionan entre sí. La más importante es el efecto Forer. ¿Qué es el efecto Forer? Bueno, el psicólogo Graham Forer, en 1948, decidió darle a cada uno de sus estudiantes un test de personalidad. Según él decía, era todo bien específico y dirigido a cada uno de los estudiantes. La realidad es que él, en una página que, bueno, realizó varias copias de la misma, extrajo afirmaciones de los horóscopos de los diarios que había encontrado. Entonces, les dijo, puntúen este test de personalidad de 0 a 5, 0 muy pobre y 5 excelente. A ver si coincide con cada uno de ustedes, a ver si yo puedo de alguna manera predecir sus capacidades y ser quien habla de cada una de las personalidades de ustedes. Y bueno, ante la sorpresa de él, la puntuación fue de 4,5, es decir, que todos creyeron que esa hoja de afirmaciones le correspondía a cada uno de ellos. Es decir, en realidad era para todos lo mismo. Estaba lo suficientemente vago, lo suficientemente general, pero todos pensaron que sí que era para ellos. Esto continuó, este estudio, realizándose hasta hace poco. Estamos en una puntuación de 4,2, se realizó con empresas también, y es el mismo efecto, este efecto Forer, de creer que una predicción o de una afirmación general, muy, muy vaga, que utiliza mucho las palabras a veces, por ejemplo, la palabra a veces, se corresponden con nuestra propia personalidad y uno las valida porque es un error de validación, un error cognitivo. Nuestro cerebro, muy atrás en el tiempo, se desarrolló evolutivamente buscando atajos. El cerebro nuestro quiere economizar y tener respuestas rápidas, sobre todo en épocas de mucha incertidumbre, en donde también está la esperanza de una vida mejor. Entonces, estas afirmaciones, por eso, es como un traje o un vestido que le cabe a todo el mundo. De ahí que tienen tanta fama estas disciplinas, ¿verdad? Que de alguna manera tienen algunas otras características. Por ejemplo, también se llama efecto Barnum por aquel famoso empresario circense que utilizaba la manipulación psicológica y hacía algo así como lecturas de horóscopo para cada una de las personas que visitaban su circo. Vale decir que esto tiene una explicación desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué nos atribuimos presiones generales a cada uno de nosotros? Queremos, sí, por supuesto, que nuestra vida sea feliz. Y entonces, si en ese horóscopo encontramos, bueno, vas a ser feliz, aunque hoy no lo eres, es algo realmente muy general, ¿verdad? Sin embargo, le damos valor de verdad.
Una de las afirmaciones, por ejemplo, que se usa mucho y que estaba en este test es, aunque tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente puedes compensarlas. Eso es algo general. Tienes una considerable capacidad que no has usado en tu beneficio. Si yo te digo esto a ti y dices, sí, probablemente, entonces me atribuyes a mí una capacidad de predicción, sobre todo si me consideras una figura de autoridad. Esa es otra de las cosas. A veces tienes serias dudas en si hiciste lo correcto o tomaste la decisión acertada. Bueno, esto se aplica también a todo el mundo. A veces eres introvertido, reservado, y otras veces extrovertido y afable. Es decir, que vemos que estas afirmaciones no tienen un valor científico, ¿verdad? Son, como te decía, un vestido que le cabe a todos, una prenda que le cabe a todos, ¿verdad? Entonces, este efecto es el único que explica nuestro querer, digamos, encontrar en nuestro futuro en estas pseudociencias. No, no es lo único, porque también está, si le unimos a este sesgo de nuestro cerebro, de encontrar ese atajo, porque se llama también falacia de validación, es decir, error de validación. Yo estoy validando algo que es general como si fuera propio. También están los prejuicios, los prejuicios, hemos nacido, nos hemos desarrollado en una familia con exceso de pensamiento mágico, con creencias en lo esotérico, en lo que no es científico, vamos a tener tendencia a creerlo también. Y por supuesto hay trastornos de personalidad, y algunos rasgos, no solamente trastornos, sino rasgos de personalidad, que llevan a los individuos a creer en este tipo de cosas, en la astrología, en los horóscopos. Por ejemplo, en la astrología cree que los cuerpos celestes, que los planetas, ejercen una fuerza de transformación en el individuo. Esta es una concepción que nació en la época en que se creía que los planetas giraban alrededor de la Tierra. Pero resulta que después vino la teoría heliocéntrica y sabemos que hoy en día que los planetas giran alrededor del Sol. Es decir, que es una concepción que nació en Mesopotamia, en Babilonia, en tiempos muy distantes, muy atrás, y que hoy en día prevalece. Desde ya que las personas que están en este negocio, digamos, saben de alguna manera cómo explotarlo, ¿verdad? Por eso es importante que reflexionemos, es importante que pensemos, que usemos no el pensamiento mágico, sino que usemos el pensamiento cognitivo, nuestro cerebro prefrontal, y que reflexionemos, ¿esto que estoy leyendo es algo que soy yo o es algo general? Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la clave para poder, confiar más en nuestro futuro y no en el horóscopo, confiar más en nuestras posibilidades de desarrollo personal y no en el horóscopo, a pesar de que otra de las características del cerebro es tener la necesidad de control. Si a mí el horóscopo me dice que voy a mejorar mi situación económica el año entrante, y voy a conseguir pareja el año entrante, entonces yo ya tengo esta sensación de control, que es lo que quiere el cerebro. Ser humano no le interesa estar en situaciones que no puede controlar. Entonces, qué bueno conocer estas cosas. Claro que sí. Doctora, es que es increíble cómo todavía, pues hay personas que quizás pues lo vemos, lo hemos oído, nos comentan, que están pendientes e incluso el diario horóscopo, como decir, se levantan y en vez de rezar una oración, agradecer, por decirlo así, van a ver qué es lo que va de alguna manera de pararle el futuro. Psicológicamente se predisponen. Hay personas que llegan hasta un fanatismo, hasta cierto punto, de depender de las cosas que de alguna manera ellos quieren terminar oyendo y a la larga no terminan de oírlo. Claro, y están deseando que las cosas cambien, están deseando ser felices, avanzar económicamente, estar en salud. Y entonces encuentran en el horóscopo muchas veces este sesgo, se llama en psicología sesgo de confirmación. Vale decir, eso que yo leo me está confirmando lo que yo pienso y lo que quiero que me pase. Entonces,
Ojo con eso. Eh, para que algo me pase en la vida, yo tengo que ponerme proactivo a trabajar en eso. No puedo sentarme en casa a tomarme un café, comer un sándwich, escuchar, leer el horóscopo y decir, qué suerte, esto me va a pasar. Primero es un error, no va a pasar. Y después que estoy delegando mi vida, mi futuro, mis posibilidades a un papel de diario, a alguien que escribió y lo escribió así al azar. Yo tengo que poner mi vida en manos de mi propia persona y empezar a programarla, empezar a visualizarme, desde ya que las visualizaciones son muy buenas, pero tienen que irse acompañadas de la acción, de lo que yo voy a hacer día a día para que esa vida funcione. Si es que es económicamente, bueno, tengo que buscar otras posibilidades de trabajo o tengo que descubrir o organizar una pequeña empresa. Todo eso. Lo que pasa es que es mucho más fácil sentarse y leer una predicción y esperar a que suceda, que poner manos a la obra y en la acción. Generalmente son personalidades, muchas de ellas que han vivido dependientes toda su vida y entonces no tienen la capacidad de salir adelante por sí solas. Pero esto le puede pasar, mira, pero más allá de esta especificación, esto le puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento. Si no tenemos esa alerta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no juega en la trampa. El truco lo hace nuestro cerebro. Por supuesto que conociendo esto, los que están en ese negocio lo explotan, ¿verdad? Pero por eso tenemos que pensar muy bien cuando leemos este tipo de cosas. Nos dicen, pues estoy de acuerdo con la doctora, es un error confiarle todo a las predicciones. Claro, por supuesto. Uno en todo caso, si quiere creer en una predicción, tiene que creer en la predicción propia. Yo voy a ser exitosa en 2 años, me doy un plazo, 2 años, 3 años, voy a tener una situación económica mejor, planear la vida. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de la inmediatez, en donde queremos todo rápido, que suceda mágicamente. El pensamiento mágico funciona mucho acá, que es un pensamiento que nació con el hombre prehistórico, cuando todavía no había ciencia. Ahora tenemos ciencia, el conocimiento científico, a diferencia de la pseudociencia, es un conocimiento que se puede de alguna manera experimentar, que se puede confirmar. Esto no lo podemos confirmar que sea en específico para cada una de las personas. Lo que los escriben simplemente en muchas ocasiones hoy en día están lucrando. Sí, sí, por supuesto, como ese famoso Barnum que dio también el segundo nombre al efecto Forer, ¿verdad? El doctor Forer. Es decir, lucran con la manipulación psicológica, ¿verdad? De las personas más vulnerables, porque muchas veces, muchas veces no, casi siempre son personas muy vulnerables, personas que no han sabido salir adelante con su vida o que han tenido circunstancias muy feas en su vida. Entonces necesitan ese pequeño milagro, que me vengan a decir algo bueno. Generalmente tiene que tener muchas cosas positivas ese horóscopo y algunas negativas también. Porque mis viajes son de meses, yo siempre veía los horóscopos y hay veces que me decían que iba a tener un accidente y entonces ya no salía, como la precaución y la angustia, y eso me daba miedo. Claro, sin duda. En muchos casos, y ahí está lo negativo que hablábamos, puede desarrollar ansiedad patológica, puede desarrollar trastornos de ansiedad en personas predispuestas para ello. Y nos puede generar miedo. El miedo es la emoción más profunda, la emoción más peligrosa. Por eso el miedo hay que saber manejarlo, ¿verdad? Entonces, no, cuando nos levantamos y empezamos nuestro día, decir, este va a ser el mejor día de mi vida. Hoy sí, lo mejor es leer, escribir en un papel, creo que en algún momento te lo dije, todos los proyectos que tenemos. Si son 3 proyectos, 2 proyectos mejor, porque los podemos focalizar mucho más. Decir, bueno, voy a terminar esta tarea, me voy a mudar el año que viene, visualizar, y entonces salimos con una fuerza que no nos viene prestada de afuera, como sería el niño que le presta la fuerza a la mamá,
para caminar o para hacer cosas, sino la fuerza interior de uno. Esa fuerza que tiene que ser positiva, con una gran energía positiva, una gran energía de renovación. Es la única manera. Nosotros somos la fuente de todo. Claro que sí. Dice, doctora, ¿cómo distinguir entre buena ciencia, mala ciencia, pseudociencia? Bueno, la mala ciencia, bueno, un poco sería la pseudociencia, ¿no? Todas estas explicaciones, como yo te decía, grafología, cartomancia, quiromancia, la adivinación, adivinaciones en frío, todo, hay una serie impresionante. Son pseudo, quiere decir falso, es decir, una ciencia que es falsa, que tiene apariencia de ciencia, pero no lo es. La ciencia, por lo general, es exacta. Cuando hablamos de ciencia, hablamos de algo que puede repetirse varias veces. Y te explico cómo. Sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Si yo pongo una pava con agua para hacerme un té, siempre va a hervir a 100 grados centígrados. No hay posibilidad que hierva a 50 o a 110 o a 120. La ciencia tiene exactitud, tiene mucho trabajo de investigación detrás. Y entonces podemos confiar en que eso no es pseudociencia. Claro. De modo que hay que tener mucho cuidado, porque hay que estudiar, hay que leer, hay que analizar, cosa que no queremos hacer hoy en día, porque implica mucho tiempo. Y te repito, queremos que la solución aparezca mágicamente. Pero siempre debemos pensar, reflexionar. Son esos ejercicios que diariamente debemos hacer cuando nos encontramos con algo que no entendemos mucho o con algo que de pronto nos satisface mucho, como puede ser la lectura de un horóscopo. Pero preguntarnos, ¿esto es verdad? Claro. ¿Esto es verdad? ¿Qué le podríamos decir a las personas, doctora, que de alguna manera han caído en este, vamos a decir, tipo de juego, vamos a ponerle un nombre así, por llamarlo, y están obviamente todo el tiempo predispuestos y también acuden a personas, obviamente, que les estén dando, vamos a decir, orientación y viven, ahí escribieron aquí, yo no podía hacer cosas si es que no preguntaba o no leía. Ya esto obviamente es un problema, necesitan una terapia. ¿Qué es lo que necesitan realizar estas personas, doctor? Bueno, en principio, saber que esto es una condición del cerebro, una característica de nuestro cerebro en contra de la cual tenemos que trabajar. Esa característica es que el cerebro va a buscar economizar y que además el cerebro va a buscar soluciones y respuestas fáciles. Entonces nosotros tenemos que luchar. Fíjate, grandes presidentes han tenido personas que les hacían cartas astrales y adivinación. Sabemos que lo hacía, por ejemplo, el presidente Perón con López Rega en Argentina. Le decían el brujo a López Rega, bueno, porque le hacía, digamos, el horóscopo diario al presidente. Vale decir que no tiene que ver con el nivel de formación, porque esto está en nosotros, está en nosotros. Y apelamos a eso mucho más en situaciones de estrés, en situaciones terribles. La persona que le dicen que va a tener un cáncer y se va a morir, y entonces ya no quiere ir más al médico y va a consultar a alguien que puede ser un medium, que puede ser alguien que le va a dar una aproximación distinta a su realidad, que le va a dar una esperanza. Porque fíjate que nosotros, ante las circunstancias difíciles de nuestra vida, siempre nos transformamos y vamos ahí como al desván de la abuela y apelamos a ese hombre primitivo que está ahí enterrado. Y lo sacamos. Entonces, lo que podemos hacer es saber todo esto, porque el conocimiento es poder. Si sabemos todo esto, que nuestro cerebro nos predispone a ello, ¿verdad? Que tenemos esta tendencia, luchar con la reflexión. Lo que yo siempre insisto es en pensar cada situación, analizarla. Cualquier cosa que me pase en la vida, acostumbrarnos a analizarlo, para poder encontrar una solución racional, claro, y no tan emocional. Es increíble, doctora, cómo de alguna manera, pues todavía hay personas que se dejan manipular, vamos a decir, por todo este tipo de cosas que leen, ven, o también personas, obviamente, que utilizan, pues obviamente a estas personas que están vulnerables, vamos a decirlo así,
para que Claro. dependan 100% de ellas. Es muy importante. Y si no, pues obviamente ir a algún tipo de terapia, ¿no, doctora? Bueno, en el caso, porque no es solamente el efecto Forer, a ver si ahí está la relación de los tres tipos o características que te hablaba al comienzo. El efecto Forer se puede dar en personas con trastornos de personalidad y entonces ahí es el problema. Trastornos de personalidad necesitan una terapia. También rasgos de personalidad, personas un poco narcisistas, un poco autoritarias, también encuentran en estas predicciones el campo ideal para diseñar su vida. Es poder y la información debe venir de los expertos generalmente. Sí, sin duda, tiene que venir de los expertos, porque, y de las personas que como yo, que hay muchas, expertos que tratamos de abrir el camino hacia una vida mejor para todos. Porque ¿de qué se trata la psicología en definitiva, no? Tratar de abrir el camino a aquellos que no lo han encontrado. Y Claro que sí. entonces decir, bueno, esto es lo que ofrece, es como cuando vamos al mercado, se nos ofrecen varios productos, pero viene un experto y nos dice, este es el mejor tomate, el otro es la mejor marca de frutas, ¿eh? Entonces, lo otro no lo compres. Entonces, estamos así en la vida. Por eso hay que, en este caso, reflexionar y pensar. No tomemos, no leamos el horóscopo, sino que vamos a escribir. En lugar de leer el horóscopo que lo hace otra persona por razones económicas, vamos a escribir en una hoja de papel nuestros proyectos y entonces empezar con ello el camino para concretarlos. Y me imagino que hoy en día hasta las máquinas son las que lo hacen. Sí, sin duda, sin duda. Todo esto ha llegado al mundo computarizado desde ya. Pero es importante saber, por otro lado, que siempre vamos a buscar, por el sesgo de confirmación, vamos a buscar la afirmación en los diarios, en una persona, en lo que fuere, que, es decir, en el horóscopo o en una persona que nos diga eso que nosotros estamos buscando. Si nosotros nos queremos casar y el horóscopo dice dentro de 2 años vas a encontrar tu pareja o este año encuentras tu pareja, yo soy una creyente en eso. Y entonces eso es lo que no debe ser. Saber que no porque lo dice el horóscopo, sino porque yo voy liderando mi vida de tal forma que me va a llevar a encontrar a esa pareja que yo quiero, o ese trabajo que añoro, o ese título que quiero lograr. No porque me lo diga un horóscopo. Es bastante importante y sobre todo también cuando hay problemas de pareja, también que se dejan guiar mucho pues por todas estas cosas que dicen y a veces buscan problemas donde no hay problemas. Claro, sí, exactamente. Si el horóscopo le dice ten cuidado porque alguien te va a ser infiel, a lo mejor eso genera en la esposa un problema muy serio con el marido porque dice, bueno, si el horóscopo me lo dice, él me va a ser infiel. Y entonces ella llega a la noche, lo mira con mala cara, busca pelea, a dónde estuviste. Es decir, fíjate qué cosas puede generar todo esto, ¿verdad? De modo que creer en uno mismo y en las propias potencialidades es la fórmula mágica, entre comillas, para poder tener una vida mejor. Claro que sí, doctora. Doctora, muchas gracias como siempre. Pues aquí nos hacen preguntas que no tienen que ver con el tema, A pero ver, vamos hablando de eso que dice, ¿influye el divorcio en los niños de una familia? por supuesto, el divorcio influye mucho y tenemos que tener cuidado porque los niños se culpan de todo. Si alguien muere en la familia, se van a culpar porque el abuelito murió. Si algo pasa en la familia, se van a culpar. De modo que hay que ser muy prudente en cómo planteamos ese divorcio y decirle a los niños claramente que ellos no tienen nada que ver, que mamá y papá siguen siendo mamá y papá para ellos, pero que bueno, como marido y mujer ya no van a vivir juntos. Hay que tener cuidado con esto, los niños, sobre todo si son muy pequeños, porque no tienen capacidad para articular lo que sienten. Es Claro que decir, es importante en ese caso darles dibujos, auxiliarse con una psicóloga pediatra, porque no es bueno que queden con estas emociones encapsuladas adentro. Nosotros tampoco, porque siempre es tóxico. Tenemos que hablar las cosas bien sin pelearnos, pero teniendo cuidado de proteger a los más débiles, en el caso de un divorcio, que son los niños.
Claro que sí. Doctora, gracias por su aporte. Vamos ahora hablando de los niños. Siempre un placer tenerla todos los lunes abriendo la semana con información de primera mano. Y qué mejor, nos sentimos más que bendecidos y honrados de tenerla aquí toda la semana dando esa información de primera mano. Recuerden seguir a la doctora Cristina Minotti en su canal de YouTube unifamilia.com. Ahí la pueden ver y seguir. El contenido es de primera y obviamente puede ayudarlo mucho a ustedes y a sus familiares. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes.